Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Falla, soy profesor de la Universidad de Córdoba y os vengo a presentar un proyecto de innovación educativa que hemos realizado en dicha universidad y que lleva como título Inclusión del alumnado con EAE a través del desarrollo competencial del profesorado, un proyecto de innovación educativa. Este proyecto lo he realizado con la doctora Mercedes Álamo e Irene Dios. La estructura que voy a seguir para esta comunicación es la misma estructura que nos podemos encontrar en cualquier proyecto, de manera que vamos a describir algunos aspectos fundamentales que nos va a servir para contextualizar el proyecto. También marcaremos los objetivos que queremos conseguir, la metodología, los resultados esperados y finalmente analizaremos y reflexionaremos algunas cuestiones que se abordan durante el proyecto y que servirán en forma de conclusiones. Bueno, en el aspecto de introducción hay varios aspectos que queremos destacar. En primer lugar, pues que hay por parte de un amplio número de estudiantes un descontento con la formación práctica que reciben en las universidades. Consideran que las prácticas, pues en ocasiones, no son lo suficientemente útiles luego para su futuro laboral, consideran en algunas ocasiones que son demasiado teóricas y esto especialmente afecta al grado de primaria, donde hay estudios como el de Colen y Castro González, que dicen que los alumnos pues, se sienten desmotivados con las prácticas y muy decepcionados con las prácticas que realizan en el grado de primaria. Bueno, esta cuestión por un lado, y otra cuestión es que existen dentro de las universidades proyectos de innovación educativa, como los que lideran Vicente Lloret y Jerónimo Torres Porras, desde hace varios años, donde intentan un poco fomentar esa desilusión que hay con las prácticas y a través de acercar a escolares de primaria aquí a la universidad y realizar actividades relacionadas con su currículum, actividades que serían desarrolladas por los propios estudiantes para que sea una manera de realmente tener unas prácticas cercanas a lo que se van a encontrar en el mundo real. Por otro lado, tenemos a Señi Chaluce, que habla de que cualquier proyecto de innovación no es necesario que sea algo excesivamente creativo, sino que cualquier adaptación a algo que ya sea innovador y que sirva para generalizar en otros contextos y utilizando otras técnicas, otros instrumentos o otro tipo de actividades, podría ser considerado innovador. Bueno, pues tomando todas estas premisas, nosotros decidimos plantear un proyecto que estaría dentro del proyecto de Vicente Llonet y Jerónimo Torres Porras, que sería incorporar a este proyecto que ya se va realizando con asignaturas como biología, matemáticas, etcétera, pues incluir una de las asignaturas que se dan en el grado de educación primaria en la mención de necesidades educativas específicas. Y el objetivo sería sensibilizar y concienciar y apoyar la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva es fundamental en las escuelas, en los colegios. Existen problemas reales como son el bullying, como son el asentismo escolar. Son problemas que se dan en los colegios y que creemos pues, que desde una buena prevención, donde se favorezca la sensibilización, la concienciación, la tolerancia a la diversidad, pues son maneras de prevenir este tipo de problemas. Bueno, con todo esto nos marcamos varios objetivos. En un primer lugar, objetivos para los escolares de primaria que venían de colegios. Y en este caso sería, pues, en primer lugar, conocer cuáles son los diferentes alumnos y alumnas con NEAE. En segundo lugar, pues, tener una mayor sensibilización hacia ellos y también conocer, pues, cuáles son las dificultades, cuáles son las barreras que se encuentran. También queremos de manera transversal que los alumnos pues, favorezcan su desarrollo socioemocional y moral que en estas edades se está desarrollando, pues queremos pues, contribuir en ello y que también conozcan la universidad y que se disfruten con las actividades. En cuanto a los estudiantes de aquí de la universidad, del grado de primaria, pues queremos que conozcan los diferentes tipos de alumnos y alumnas con NEAI, porque van a ser con los que trabajen ellos en el futuro, que trabajen a través y enseñen lo que es la educación inclusiva a través de actividades lúdicas y creativas, que elaboren materiales que sirvan de sensibilización, que diseñen actividades, todo esto queremos que favorezcan su creatividad, que sean pues, alumnos que aporten cosas a la sociedad, impulsar y que desarrollen las competencias socioemocionales en niños y niñas y también fortalecer sus competencias académicas y demás, autoestima. La metodología que vamos a utilizar para todo el proyecto es una metodología bueno, participativa, activa, globalizadora y sobre todo basada en el aprendizaje significativo.
Queremos que los alumnos desarrollen materiales que sean significativos, materiales que partan de conceptos inclusores, de qué cosas son las que saben los niños y niñas sobre las NEAE, y a partir de esos conceptos inclusores puedan contribuir y puedan desarrollar nuevos aprendizajes. También queremos que sea cooperativo, que trabajen en grupo y que se aprovechen desde la sinergia unos con otros. Este proyecto tiene diferentes fases. En la primera fase, la evaluación de necesidades y expectativas, se les preguntó primero a los líderes del proyecto pues, la posibilidad de incorporar esta asignatura al proyecto ya original y si consideraban que era de interés para los colegios. Esto a su vez preguntaron a los colegios y a los colegios les pareció muy interesante y estaban muy motivados en que participáramos en el proyecto. Por otro lado, se tuvo un grupo focal con los alumnos de educación primaria, de la mención de necesidades educativas especiales, para plantearles que este proyecto podría estar incorporado a sus prácticas y podría ser parte de sus prácticas. También hubo una aceptación plena por parte del alumnado, por lo cual decidimos ya llevarlo a cabo. Hubo una fase de planificación donde se distribuyó pues, desde septiembre, que es cuando empieza el curso escolar, hasta noviembre, que es cuando se desarrollaría el proyecto, donde se ejecutaría, y también se describieron cuáles serían las fases de evaluación, una evaluación inicial, evaluación intermedia y evaluaciones finales y de mejora continua, porque la idea es continuar con este proyecto en años sucesivos. Dentro de las prácticas, esa planificación que se hizo, pues se describió el proyecto, se explicó de qué iba el proyecto, qué es lo que se estaba haciendo, se informó de los distintos tipos de NEA con el objetivo de que el alumnado escogiera un tipo de NEA y elaborara un recurso de sensibilización y diseñara una actividad para trabajar. Además, se hizo un simulacro para que todo estuviese bastante atado y se realizó el proyecto el día 8 de noviembre. Finalmente hubo una fase de evaluación y mejora continua donde se analizaron pues todos los resultados que se habían obtenido. Los recursos y actividades que se plantearon fueron, pues, en primer lugar, por ejemplo, voy a describir algunos por cuestión de tiempo, pero aparecen todos en la pantalla. Por ejemplo, con discapacidad visual se realizó como recurso un cuento sensorial, que además venía en braille, las letras, y hubo varios juegos donde se trabajaba el braille. También se hizo un juego de la OCA, pero tenía una dificultad y es que se tenía que hacer con los ojos vendados, donde tenían que reconocer pues olores, sonidos, etcétera. También se hizo un cuento para sordoceguera, también hubo aspectos de lectura y demás que se trabajaron. Hubo un vídeo para la discapacidad auditiva, se hicieron juegos de mismos, etcétera, etcétera. Algunos juegos también interesantes, por ejemplo, con TDAH se hizo un cómic, se hicieron juegos de atención, con altas capacidades se hizo un mural y diferentes actividades sobre los talentos. De deprivación sociocultural también se hizo un mural y se hicieron juegos como el Escape Room, que también se hizo con dislexia. En definitiva, intentamos hacer un abanico bastante amplio de actividades que pudieran concienciar y sensibilizar acerca de las NEA. Algunos de los indicadores que se fijaron en esta fase de metodología, en esta fase de planificación, pues fueron en referencia a los escolares de primaria, pues el porcentaje de escolares que conocían las NEAE, el porcentaje de escolares que se sentían más sensibilizados después de las tareas, de las actividades, el porcentaje de escolares que se sentían, que se concienciaban de la barrera y las dificultades que tenían, todo esto a través de encuestas. También registramos el número de actividades que se llevaron a cabo y donde se trabajan aspectos transversales referentes a su desarrollo socioemocional y moral, y también el número de actividades que se iban a contar en la jornada. En cuanto a los estudiantes de primaria, pues se valoraría pues, a nivel académico pues, si habían entendido el concepto de NEAE, los diferentes tipos de NEAE a través del examen, que es parte de la asignatura. También pues, se iban a registrar el número de actividades que se llevaban a cabo, el número de recursos, el número de actividades que incluyan aspectos relacionados con el desarrollo socioemocional, etc. Algunos de los resultados esperados que queríamos conseguir con esta actividad, con este proyecto, es pues, que al menos el 90%, casi todos los escolares se sensibilizaran y conocieran los alumnos con NEAE, se concienciaran de las dificultades que tengan. También que trabajaran con todos los tipos de NEAE, no solo con una o dos concretas, sino que trabajaran al menos con 10 diferentes y que conocieran y se lo pasaran bien en la universidad.
al menos el 90% de los estudiantes. En cuanto a los estudiantes universitarios, pues que al menos el 80% aprobasen la asignatura, que participaran en las actividades, que realizaran al menos 10 materiales, al menos 10, diseñaran al menos 10 actividades y que trabajaran de manera transversal cuestiones relacionadas con aspectos socioemocionales y morales. Y algunas conclusiones que hemos encontrado en este proyecto es que este proyecto favorece muchísimo, y de hecho ha superado las expectativas que teníamos, la motivación del alumnado de primaria. Los alumnos estaban muy contentos con las prácticas que habían realizado. Muchos de los mensajes que nos dieron en el grupo focal es que había sido muy satisfactorio, que este tipo de prácticas son los que realmente a ellos les sirven para aprender, para tomar conciencia de su identidad como futuros maestros, acercarse más a esa realidad que está al punto de que se lleve a cabo. También favorece la educación inclusiva y la diversidad. Como hemos dicho en la introducción, hay problemas como el bullying o el ciberbullying, el asentismo, el fracaso escolar, la desmotivación, incluso enfermedades mentales, trastornos mentales que aparecen ya desde la infancia y que son producto en muchos casos de la discriminación y de la exclusión que reciben los alumnos. Entonces, trabajar todos estos aspectos y enseñar a los profesores a que ellos sean los trabajen y se conciencien de esto es quizá una labor muy importante y una de las principales conclusiones que hemos podido sacar. Y algunas de las limitaciones que hemos visto en este trabajo, pues, por un lado, más que limitaciones, aspectos a mejorar, porque ya os digo, esto sería un estudio piloto, sería validar este instrumento, los instrumentos que hemos utilizado para que pueda tener mayor rigor y aumentar el número de jornadas, porque con una jornada no es todavía, digamos que una cantidad suficiente para poder generalizar los resultados, pero sí esperamos hacerlo en el futuro. También os dejo algunas de las referencias que hemos utilizado para realizar esta presentación y sin más daros las gracias por haber estado atentos a esta comunicación y espero que disfrutéis del congreso. Un saludo.